Bien, pues abra su Biblia en Hechos capítulo 2, vamos a leer el versículo 14 al versículo 21 y vamos a leer uno de los discursos del apóstol Pedro. Ahí en el libro de Hechos están descritos 8 discursos del apóstol Pedro y vamos a leer uno de ellos y cómo el Señor nos habla a través de esto que está aquí registrado. Dice Hechos 2, 14 al 21. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención, todos ustedes compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Muy bien, aquí hay muchas cosas que nosotros podemos meditar y aprender. Pero es interesante ver el progreso del apóstol Pedro. Si usted recuerda, el apóstol Pedro, ya el Señor había derramado en él una gracia para poder ver el cumplimiento de su palabra. ¿Se acuerdan el episodio anterior? Meditábamos un poquito, o bueno, hace 2 episodios, cómo el apóstol Pedro veía claramente en algunos salmos el cumplimiento de lo que había pasado con Judas y la dirección del Señor para esto, que era necesario que otro tomara su oficio. Aquí lo vemos una vez más, guiado por el Señor, porque cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, el Espíritu Santo está en nosotros. Aquí hay algo bien importante: Él nos guía por medio de su palabra. Y aquí queremos comenzar hablando precisamente de eso. Amados, una iglesia que surge, va a surgir en base a su palabra. La palabra es nuestro fundamento. La palabra de Dios es la guianza de nuestras vidas. El apóstol Pedro lo que se paró a hablar y a dar ese discurso es simplemente la palabra de Dios que él estaba hablando y anunciando. Y usted y yo tenemos que aprender esto también. El apóstol Pedro notamos un antes y un después, sí, con la llegada del Espíritu Santo, pero esto ya venía dándose. No solamente fue que recibió el Espíritu Santo y se transformó totalmente. Sí hay una diferencia muy, muy grande en cuestión de su carácter, en cuestión de su dominio propio, en cuestión de ese fruto del Espíritu, sí. Pero ya lo vemos a él desde un poquito antes como un hombre lleno de la palabra. Si como iglesia buscamos vehementemente el llenarnos de la palabra, créame que el Señor nos guiará y nos dará dirección en todas las cosas. Esto es súper importante. ¿Sabe? La iglesia está tan carente en el día de hoy acerca de la palabra, porque normalmente la gente que conformamos la iglesia casi no meditamos en la palabra. Nos conformamos tal vez con eventos, nos conformamos con cultos, nos conformamos con videos, con cosas que vemos en redes sociales, pero la meditación de la palabra de Dios es trascendental, porque en ella el Señor nos habla, nos guía y nos dirige. Y esto es lo que vemos aquí suceder con el apóstol Pedro. Por eso él se paró y dijo: esto que está pasando ya estaba anunciado en Joel. Y él se para a hablarlo, a predicarlo. Ahora hay algo que tenemos que tener cuidado. La palabra de Dios sí es útil para que podamos predicarla a otros, pero la palabra de Dios no solo es para que la prediques, es para que te nutra
Es para que te alimente. El Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nuestra vida debe de fundamentarse en una correcta interpretación de las Escrituras. Ahí es donde inicia. Los orígenes de la iglesia están basados precisamente en Cristo, su palabra, que jamás pasará. Y aquí el apóstol Pedro lo vemos hablando y aclarando lo que las multitudes estaban diciendo después de que había sucedido este derramamiento del Espíritu Santo, es que estaban borrachos. Y Pedro les dice, a ver, son las 9 de la mañana. Es muy temprano para que estén borrachos. No, lo que ustedes están viendo es el cumplimiento de lo que Joel dijo. Él cita textualmente Joel 2, 28 al 32. Y él empieza a describir lo que Joel había dicho. Lo que acababa de suceder fue narrado por Lucas en el capítulo número 2, en los versículos primeros, pero Pedro lo explica como el cumplimiento de esta profecía. Lo sucedido no era producto humano, ni mucho menos producto del alcohol, ni algo emocional. Lo sucedido fue meramente producto del Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro dice aquí, el Señor está inaugurando esos postreros días. Por eso comienza diciendo, y Dios dice, en los postreros días. Y lo que está diciendo Pedro es, ese pasado anunciado como postreros días, hoy se está cumpliendo, hoy se está inaugurando y es un presente en este instante para nosotros. Ese derramamiento del Espíritu Santo es presente. Y sabe, usted y yo seguimos estando en esa etapa, porque hasta que Cristo no regrese por segunda vez, ese mover es presente. Sigue vigente, sigue moviéndose el Espíritu Santo para que tú y yo lleguemos a Cristo, para que la mayor cantidad de personas conozcan del Señor, porque Él dijo, vas a recibir poder para que seas testigo. Entonces, mientras sea necesario testigos, el Espíritu Santo se moverá con poder. Así que, amado, el apóstol Pedro aquí está diciendo, este presente se está cumpliendo. Es una nueva etapa del Espíritu Santo. Es un nuevo mover para que sea derramado sobre toda carne. Esa frase tú y yo la meditamos, la leemos y no nos produce nada. Pero escucha esto. El apóstol Pedro le estaba hablando a una multitud. Se convirtieron, dice el versículo 41, como 3,000 en total. Puede ser que hubiera más. Pero si recuerdas versículos anteriores, no solamente había judíos. Había medos, persas, griegos, romanos, cretenses, de Panfilia, de Mesopotamia, de Egipto. Había una multitud de naciones ahí representadas. Pero cuando el apóstol Pedro se pone de pie, les dice, a ver, escuchen, compatriotas judíos y residentes en Jerusalén. Él está dirigiéndose a esta nación, a los judíos. Había de otras, sí. Pero ¿por qué se dirige a ellos y nota las palabras? Tal vez el apóstol Pedro todavía no se daba cuenta de eso, porque el Señor tuvo que írselo revelando más adelante. Pero ahí él lo explica, aunque no tenía mucha noción de eso. Dice, mi espíritu se derramará sobre toda carne. Tú y yo lo escuchamos, lo leemos y decimos, pues sí, yo mexicano, aquí de este lado del mundo, también he recibido del Espíritu Santo. Sí, pero recuerda que para Israel esto era algo nuevo. Para ellos era simplemente, Dios es mi propiedad, soy el pueblo de Dios y Dios es mío. Y el demás mundo, pues que se vaya, literalmente, así lo decían, al infierno. Porque Dios escogió al pueblo de Israel y son la tierra más especial, y de ahí en fuera los demás o se hacen judíos o se mueren. Pero aquí lo que está diciendo el Señor desde estas palabras, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y aquí está poniendo un énfasis de que el derramamiento del espíritu es para todos.
no para una nación o un linaje único. No es que te tienes que convertir a ese linaje para que tú seas participante de esas promesas. No tienes que volverte judío. Eso es algo que el Señor trataría en los capítulos siguientes. Pero desde ahí ya está diciendo: derramaré mi espíritu sobre toda carne. E incluso esa parte todavía más impactante menciona también que se derramaría sobre hombres y mujeres por igual, lo cual igualmente, esto tal vez no lo estaba comprendiendo el apóstol Pedro en totalidad, pero estaba diciendo algo que sacudiría los oídos de los que están ahí. Imagínate esos celosos judíos diciendo: la mujer no tiene ni siquiera aquí voz y voto, y de repente está escuchando la profecía de Joel diciendo: sobre hombres y mujeres igualmente me derramaré, sobre toda carne, no solamente sobre todos los judíos, sino sobre toda carne, y aún sobre los siervos y sobre las siervas. Ya déjate de los niños y los ancianos y los jóvenes, eso es obvio, pero al decir sobre siervos y siervas, hombres y mujeres igual, el Espíritu se derramaría, está rompiendo los paradigmas de esa cultura, porque el Señor ha inaugurado una nueva etapa donde hay un derramamiento sin acepción de personas. Qué maravilloso es esto. Y damos gracias a Dios que esto nos abraza a nosotros, a nosotros nos compete, porque Joel habló de ese derramamiento sobre todos, y fíjate, también dice empieza a describir sobre toda la gente: sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños. Qué interesante, y sus jóvenes tendrán visiones. Está hablando de 3 generaciones que también serían llenas del Espíritu Santo. Generación a generación, y así como Pedro lo explicó, está diciendo: el Señor quiere llenar y quiere moverse en todos por igual. Esto es algo hermoso porque el apóstol Pedro está mirando el cumplimiento de esta palabra. Vamos a seguir adelante. Ahora, esta profecía que Pedro vuelve a traer a la mesa y que empieza a explicar, Joel primeramente habla, y Pedro lo afirma, de la llegada del Espíritu Santo que traigas consigo dones espirituales. ¿Qué dones? Bueno, aquí está mencionando: sus hijos e hijas profetizarán. Luego habla de visiones y habla de sueños. Y otra vez dice: de los siervos profetizarán. Con la llegada del Espíritu Santo también llegaron dones. ¿Cuáles dones? Bueno, Primera a los Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9, el apóstol Pablo explica esos 9 dones espirituales: profecía, palabra de ciencia, sabiduría, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, fe, sanidades y milagros. Eso es lo que enlista aquí el apóstol Pedro, tomando a Joel. Habla acerca de las profecías, sueños y visiones. Y uno dice: bueno, estos son los dones que existen solamente. No, simplemente está generalizando manifestaciones espirituales, pero también habla que habrá señales en los cielos, en la tierra, señales de humo, nubes de humo, sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja. Está hablando también de señales físicas, tanto señales espirituales como señales físicas. Y esto es lo que le da el tema al día de hoy: señales que llevan a Cristo. Es nuestro tema de hoy. Porque lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es: lo que tú estás viendo y a partir de hoy seguirás viendo son señales que te van a llevar a Jesús. Porque el propósito de toda señal, voy a repetir, el propósito de toda señal, sea un don espiritual o sea una señal física, es llamar nuestra atención para llevarnos a invocar el nombre de Dios. Amado, si tú te mueves en una gracia de parte de Dios, si Dios te ha permitido el poder profetizar, el poder tener sueños y visiones por medio de dones de revelación, palabra de ciencia, de sabiduría, si el Señor te ha permitido orar por alguien y haya sanidades, haya milagros,
Si en tu vida hay profecía, discernimiento de espíritus, si en tu vida hay diversos géneros de lenguas o interpretación de lenguas, amado, el propósito de esos dones que el Señor te permite fluir y tener, jamás olvides que es para que los hombres invoquen a Dios. Si nosotros olvidamos el propósito de esto, terminaremos diluyéndonos y perdiéndonos. El propósito de las señales habidas en el cielo es para que los hombres volteen a ver a Dios. Y eso es lo que está diciendo Pedro, dice el versículo 21, para que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Está diciendo Pedro, está aconteciendo lo hablado. Empezarás a partir de hoy a ver señales, verás milagros y movimientos espirituales suceder, pero lo que yo te estoy diciendo es, si eso te lleva a invocar el nombre de Dios, serás salvo. Y esto que oíste ahora, recuerda que acababa de pasar, oyeron un estruendo, esa es una señal. Vieron fuego en las cabezas de ellos, otra señal física. Esas señales físicas les están llevando a preguntarse, ¿qué es esto? Y el apóstol Pedro, con la guianza del Espíritu, les está diciendo, es lo que Dios dijo. Y si lo quieres, también lo puedes tener. Ahora, por otro lado, el apóstol Pedro tiene en mente y no ha olvidado, como ninguno de esos oyentes había olvidado seguramente, 50 días antes, cuando Cristo había sido crucificado, ¿te acuerdas? Sucedió un evento. Hubo una especie de eclipse. Se oscureció el sol por unos minutos y el Señor expiró. Tembló la tierra. Esto seguramente lo recordaban, y cuando el apóstol Pedro dice, se oscurecerá el sol, seguramente se acordaron de eso, lo tenían fresquecito. Ahora, los eclipses, este asunto hoy que está tal vez más de moda, que a propósito viene un eclipse el 14 de octubre y estamos acostumbrados ya a ver más lunas de sangre, gracias precisamente pues a todas las redes sociales y todo eso, es como hay mayor difusión. Siempre ha existido de alguna forma esos fenómenos naturales, pero hoy en día son más notorios porque aunque suceda en China, tú los puedes ver aquí a través de tu dispositivo, lo cual antes no era posible. Por eso parecía que había menos. No es que hubiera menos, lo que pasa es que no se aprecia a veces en toda la tierra, pero hoy en día con la tecnología, donde suceda lo puedes ver. Y esto nos está apuntando hacia un tiempo en el cual todo lo que suceda se entera a la humanidad. Esto ayuda a difundir el evangelio, ayuda a difundir las señales con mayor prontitud y se cumple la palabra y se usa precisamente todo para que el Señor sea predicado. Y el punto es, esas señales nos tienen que llevar a Cristo. Una iglesia que se desvía y que las señales no los llevan a Cristo, los llevan a la gloria de los hombres, nos llevan a la fama de una iglesia, nos llevan a un sacudimiento emocional, pero que no termina en Cristo y en vidas transformadas para el Señor y en nuevos conversos amados. Tal vez tenemos que revisar nuestros objetivos claros. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Los dones que acompañan la llegada del Espíritu Santo, ya descritos en 1 Corintios 12, 7 al 9, como te lo mencioné, tienen como objetivo que esas manifestaciones anuncien al mundo que Jesucristo es el Mesías, que Él es el Salvador. Por eso el apóstol Pedro termina diciendo, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amado, seguramente con la llegada del Espíritu tu vida se va a mover en algún tipo de manifestación espiritual, porque recibirás poder. Esa es una promesa y Él las cumple. Mientras tú y yo busquemos su presencia con vehemencia, el Señor va a derramar de su gracia sobre nosotros. El Señor Jesucristo mismo ocupó esas señales y milagros que por medio del Espíritu Santo Él hizo.
porque nada de lo que él hizo en la tierra mientras estaba en su ministerio terrenal lo hizo por su propio poder. Todo lo hizo por medio del Espíritu Santo. Por eso él dijo con toda razón, tú harás lo mismo y aún cosas mayores. Y aquí el apóstol Pedro está diciendo, esto se está cumpliendo y lo empezarás a ver. Y a partir de ese tiempo tu vida, mi vida, puede ser usada con manifestaciones del Señor. Pero ¿para qué las quieres? Y eso es donde yo quiero que meditemos y con esto nos quedamos. ¿Para qué queremos la manifestación del poder de Dios? Iglesia, ¿para qué la queremos? ¿Para qué queremos que dentro de nuestra iglesia haya sacudimientos si no nos va a llevar a que haya gente que los vea, los conozca y que invoque el nombre del Señor y a fin de cuentas sea salvo? Si Dios está dándonos alguna gracia espiritual, amado, vayamos a llevarla al mundo para que el que invoque el nombre de Cristo pueda ser salvo. Amado, ¿debemos anhelar esos dones y esas gracias, esas manifestaciones? Sí, anhélalas, claro que sí. Pero más que anhelarlas, debiéramos ser más bien movidos, en lugar de buscar las señales, buscar al Señor de las señales. Debemos de buscar al Señor que le place por medio de su Espíritu manifestarse, como Él quiera. Ahora, cuando Joel dice, los niños profetizarán, no quiere decir que exclusivamente los niños solamente puedan profetizar y no otra cosa. Cuando dice los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, no es que exclusivamente los ancianos sean los sueños y los jóvenes las visiones y a los niños la profecía. No. Está describiendo Joel manifestaciones de Dios. Él nos va a dar lo que Él le plazca, conforme el Espíritu Santo lo da. Así lo describe Pablo en 1 Corintios 12:7. Repartiendo el Espíritu a cada quien como Él quiere. Pero sea lo que sea que el Señor nos permita en su gracia y misericordia, no es uno, ni es por tu mérito, ni dos, es para ti. Es para llevar a otros a que conozcan e invoquen el nombre del Señor. Y aquí es donde surge la iglesia. Así como Cristo hizo maravillas para confirmar que Él es el Mesías y para atraer a la gente hacia la salvación, amados, la iglesia debe de hacer lo mismo porque el Espíritu Santo nos mueve y continuamos el ministerio terrenal de Cristo. Ahora Él está en el cielo intercediendo por nosotros mientras la iglesia se mueve también, y el apóstol Pedro más adelante oraría y diría, Señor, concédenos con todo denuedo que mientras nosotros predicamos la palabra, esa es nuestra parte, mientras nosotros predicamos la palabra, tú hagas las señales para que se confirme tu palabra y crean en ti. Ahí está un punto súper importante, iglesia. El centro no es las señales, el centro es la predicación de la palabra. Por eso es lo que vemos allí. ¿Qué es lo que hizo Pedro? No se paró y empezó, a ver, vengan aquí, ahorita todos, ¿verdad? Van a recibir y por aquí y por acá, ¿no? Él se paró y predicó la palabra y dijo, esto es lo que tú tienes que saber y si tú quieres, también lo puedes recibir. Lo que tú estás viendo confirma lo que estoy predicando, sí, pero el énfasis es, conoce a Cristo, conoce al Señor de esas señales, conoce a Jesucristo. Amados, este debe ser nuestra predicación, este debe ser nuestro anuncio. Si hay alguna señal, esa señal confirme que Jesucristo es Dios y nos lleve a hablar con denuedo la palabra de Dios. Pero ¿cómo predicaremos la palabra si no la leemos? Pero ¿cómo predicaremos la palabra si no la estudiamos? Así que, dos cosas y con esto terminamos. Uno, una iglesia surge como fundamento en la palabra. Si hay palabra de Dios, si predicamos la palabra de Dios, si anunciamos la palabra de Dios, habrá fruto y habrá salvación. Y el Señor confirmará su palabra mediante señales. Pero eso le toca a Él. ¿A través de quién lo hará? A través de ti, sí. Claro que sí. Pero nuestro enfoque en nuestro corazón y nuestra tarea es profundizar y predicar su palabra, la cual puede cambiar un corazón, y el Señor confirma con señales, atrayendo la atención a Él mismo.
Así es como una iglesia surge y ese es el deseo de Dios para avivar. Hay un deseo hoy de ver señales, pero la pregunta es, ¿hay un deseo de ver a Cristo? Hay un deseo de ver manifestaciones, pero la pregunta es, ¿hay un deseo por su palabra? Hay un deseo de ser usados con poder, decimos, pero ¿el ser usados con poder implica llevar gente a Cristo o solamente implica movimientos espirituales? Sería bueno que meditemos esto en nuestro corazón, porque eso nos va a mantener en la senda correcta y nos va a guardar de cualquier desviación. Amado Dios, permite que nuestro corazón esté centrado en el camino correcto, en la senda recta que lleva a ti y que atrae a otros a ti. No los atraemos a nosotros, los atraemos a ti, Señor, por medio de tu palabra, siendo voceros de tu palabra. Y lo que Pedro hizo, lo primero que hizo al ser lleno del Espíritu fue predicar tu palabra. Que sea el sello de una iglesia llena del Espíritu. Lo primero que hace una iglesia llena del Espíritu es predicar tu palabra. Tú lo confirmas con manifestaciones, sí, pero que la palabra sea predicada, porque la palabra ha sido puesta en nuestro corazón. Gracias, Señor eterno, porque nos has dado esta maravillosa palabra, la cual guía nuestras vidas y dice tu palabra que es útil para prepararnos enteramente para toda buena obra. Gracias por tu iglesia, porque corremos, Señor, a tus escrituras y hablemos tus escrituras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.